Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos con esta hoja de cálculo. El día de hoy no es un video tutorial aunque lo voy a colocar dentro de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos con esta hoja de cálculo, obviamente que es Excel, para no volver a redundar. Es un tutorial que me he inventado aquí rápidamente que se llama Bono de Domingo, el día de hoy 29 de septiembre del año 2024. Llamado Bono de Domingo simplemente para poder hacer videos mucho más sueltos y mucho más a capela, utilizando más el tiempo. Es un video como, no diría yo para perder el tiempo, sino un video para tomarme el tiempo con mucha más calma y hacer una mayor explicación para las personas que les guste poder dilucidar el conjunto de fórmulas y funciones mucho más a detalle, sin dejar de lado obviamente el aprendizaje continuo que podamos ver dentro de la hoja de cálculo, que se consigue después de mucho practicar y practicar y practicar. Esta lista de reproducción de Excel esencial análisis de datos, voy a incorporarle ahora videos que no van a ser de todos los domingos, pero yo le voy a colocar bono de domingo, que es como un tipo de material aparte, que voy a colocar dentro de la lista de reproducción para ir viendo mucho más a detalle algún tipo de ejercicio que no involucre de pronto un análisis tan exhaustivo del uso del modelo, sino más bien como una práctica mucho más amena, mucho más de domingo, mucho más de relax para ir pensando o para que la veamos simplemente como algo que no tenemos que estudiar, sino simplemente observar para poder resolver problemas mucho más, diría yo, mucho más abstractos, pero que sean de la cotidianidad, en este caso como una sopa de letras, por poder detectar el conjunto de palabras que tenemos señalada dentro de la sopa de letras y verificar si está o no está. Ejercicios como el de este tipo, lo que podamos nosotros desarrollar un día domingo normal como para entrenar nuestra lógica e ir armando todo el conjunto de conocimiento y todo ese bagaje intelectual que nos va a poder servir a nosotros para armar los fundamentos y el piso y los cimientos para poder consumir cualquier tipo de nube de datos para poder generar resultados óptimos o para poder crear o al menos desarrollar el tipo de consumo de los datos y crear información que nos permita tomar buenas decisiones en algún punto. Esto se logra solamente con el entrenamiento. Este es un video que voy a hacer netamente a capela, probado aquí con ustedes, con todos los errores posibles que puedan salir dentro o en el transcurso del video. Y que quiero que observen para que se vayan familiarizando con esta hoja de cálculo y que podamos ir resolviendo cualquier problema en caliente que se nos presente a través de matemáticas clásicas, a través de matrices, a través de conocimiento de matricial, diría yo, conocimiento de matrices en álgebra lineal que nos permite a nosotros poder consumir cualquier nube de datos para poder generar el tipo de análisis que nosotros requiramos de esa información para tomar decisiones. Y algo tan superfluo como esto, como rellenar una sopa de letras de un día domingo, que de hecho lo saqué de una revista de niños, una sopa de letras que vi y dije, sería genial poder detectar las palabras que están indicando dentro de la sopa de letras, que son 9 palabras, que son animales, fíjate, y nombres de personas, o un nombre de persona, que yo he colocado aquí como una prueba en medio de otra palabra, como lo vamos a ver en el transcurso del video tutorial, y poderlos detectar. Quiero que te des cuenta que a partir de estas prácticas o a partir de que tú te formes con muchas prácticas es que vas a poder lograr el piso del conocimiento técnico, el bagaje intelectual que necesitas y los conocimientos técnicos y prácticos para abordar cualquier problema dentro de Excel. Y que la única manera de poderlo desarrollar es a través de la práctica. Si practicas mucho, puedes desarrollar problemas. Puedes solucionar problemas, puedes desarrollar las soluciones a cualquier tipo de problema siempre y cuando tengas una buena capacidad de análisis y el fundamento técnico matemático y el fundamento de conceptualización de las matrices dentro de la hoja de cálculo para que puedas desarrollar prácticamente lo que quieras y que puedas desarrollarlo bien. No importa si salen las fórmulas kilométricas o bien salen muy cortas o eficientes o a veces no tanto, lo importante es encontrar la solución y en el tiempo, a partir de lo que nosotros vayamos estudiando y aprendiendo, ir mejorando como esos haces bajo la manga y esas cartas bajo la manga que nos permitan
modelar de una mejor manera y hacer modelos mucho más rápidos y mucho más eficientes, y desde luego compartirlos en la comunidad para que todos podamos seguir aprendiendo mucho, pero mucho a partir de esta hoja de cálculo que me parece que es bastante potente en la actualidad, tiene muchos beneficios. Recuerda que estoy usando una hoja de cálculo con suscripción a Microsoft 365 que tiene Dynamics Array, que prácticamente es que si yo coloco una, por ejemplo, la típica, que es con la función secuencia, una secuencia, por ejemplo, de 5 elementos, fíjate que lo que hace la función es crear una matriz de salida, y esta matriz de salida básicamente lo que hace es desbordar en el rango de celdas contiguos. Si no consigue ningún obstáculo, si no encuentra ningún obstáculo, la desborda como un ranguito de color azul con una línea, que es lo que se le conoce nuevo motor de cálculo que produce DA o Dynamics Array, que creo que se escribe así, Dynamics Arrays, creo que es Dynamics Arrays, creería yo que es así, o con la I aquí al principio. Yo lo escribo siempre como DA, que son Dynamics Arrays, que son matrices dinámicas o rangos de desbordamiento que ocurren dentro de las celdas de Excel. El objetivo de este ejercicio, si no se daña acá mi selector, voy a ver si lo tengo por aquí montado. Sí, aquí tengo el Zoom It, que me permite hacer selecciones. Es que podamos detectar en el rango de celdas que se encuentra aquí en el frente de las palabras que tengo que buscar dentro de la sopa de letras, que ya me he tomado el tiempo de señalarlas, una por una, con diversos colores. Tengo una de color verde para señalar las diagonales en orden directo e inverso, y otras de color amarillo para señalarlas las más fáciles, que están dadas por columnas o por filas, y intentar buscarlas dentro de esta sopa de letras y devolver si está. Por ejemplo, le vamos a colocar, sí, mira, vaca se encuentra dentro de la sopa de letras y se encuentra dentro de la fila que forma los caracteres VOCA de vaca, obviamente, y vamos a contener los caracteres YPUE, y este va a ser el resultado. Es decir, necesitamos encontrar la línea completa con los caracteres donde se encuentra la palabra, y a su vez también indicar que la palabra sí se encuentra, y en caso, por ejemplo, de que no se encuentre, colocar la cadena de texto no. Y como no se encuentra, pues obviamente no vamos a devolver ninguna línea, ni en horizontal, ni la vamos a devolver en vertical, ni mucho menos en diagonal, que sería, digamos, como la parte más complicada, que es saber detectar las diagonales de cada una de las líneas de esta sopa de letras de una matriz de 10 por 10. Entonces, para arrancar, lo primero que quiero que veas es acá dentro del cuadro de nombres. Este es el cuadro de nombres, lo voy a señalar de momento por acá con control Z. Vamos a ver si lo señalamos. El cuadro de nombres con esta flechita. Quiero que te des cuenta que cuando yo señalo un array, fíjate que él me está indicando la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene ese array. De momento tenemos una 10F por una C, que es 10 filas en una sola columna, y si lo llevo hacia la derecha, lo que voy a hacer es tener una 10F por una 10C, es una matriz 10 por 10, en donde nosotros vamos a encontrar palabras, por ejemplo, como vaca, que ya lo había seleccionado previamente, que se encuentra en un orden directo. Vamos a colocarla, creo que ya, no te digo, ya se dañó el selector. Bueno, ahí está marcando, es como la computadora o la tarjeta de video, espero que haya quedado en la grabación. Fíjate que en este punto vaca se encuentra dentro del castellano o dentro del español, como nosotros solemos verlo de manera muy natural. Solemos leerlo de izquierda a derecha de manera natural. Nosotros en el idioma de nosotros vemos este tipo de palabras, aunque se encuentre segmentado dentro de una matriz de valores, podemos verlo y leerlo naturalmente porque se encuentra de izquierda a derecha, y podemos ver, por ejemplo, al buscar una palabra dentro de una sopa de letras, como este es el caso, de encontrarla rápidamente. Inclusive también podemos leer bien rápido, por ejemplo, si se encuentra de arriba hacia abajo. En este caso, como la palabra mono, que la podemos encontrar dentro de esta matriz como mono, voy a seleccionarla acá, la columna completa, y la palabra vaca también la voy a seleccionar, el fragmentico de la palabra para que lo podamos ver bien. Y podamos dilucidar que dentro del castellano nosotros, al intentar buscar este tipo de palabras, va a ser bastante rápido leerlas de arriba hacia abajo en
en una visualización mucho más real, llevada a la realidad, nuestra mente es capaz de detectarla mucho más rápido, o bien cuando se ve de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la palabra se encuentra al revés? No tengo aquí una palabra que se encuentre al revés en horizontal ni en vertical, pero puede darse el caso. No tengo una ni tampoco me tomé el tiempo de escribirla, pero hubiese sido bueno intentar leerla en el sentido inverso, de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, palabras como jirafa y Rafael. Fíjate, esta de Rafael la puse yo porque son puros nombres de animales, es una sopa de letras de niños. Pero esta de Rafael la puse yo porque me pareció bastante interesante y intentar encontrar dentro de un mismo array o intentar crear dentro de la misma fila dos palabras que se encuentren mezcladas y hacer la búsqueda y decir si estas dos se encuentran dentro del mismo array y poder generar de pronto la fórmula sensible a ese tipo de búsqueda. Si nosotros quisiéramos buscar, por ejemplo, la palabra jirafa, tal cual como nosotros la tenemos acá, fíjate que ella se encuentra hasta el límite de la azul, en donde vamos a tener las dos amarillas leídas de izquierda a derecha para que se vea la palabra jirafa, y a su vez también Rafael, voy a marcarla de color azul para que se vea un poquito mejor y se vea diferente. Vamos a empezar en el límite de color azul y vamos a terminar justo acá la palabra Rafael, y ambos se encuentran leídas de izquierda a derecha. Yo puedo leerlas de izquierdas a derecha, las puedo leer las dos. Por ejemplo, si quisiera buscar la palabra leaf o una palabra, por ejemplo, como afari o no sé. Bueno, no se da ninguna, pero para encontrarlas también de derecha a izquierda, el método funciona. El problema se pone un poquito más complicado, o el problema se pone un poquito más difícil, el problema de resolver o encontrar estas palabras dentro de esta matriz y hacer la devolución de si está o no está y la cadena de texto que la acompaña en caso de que esté. Como se forma el string a partir de ellas es cuando nosotros encontramos una palabra en diagonal o cuando nosotros encontramos una palabra formada en una disposición diferente, en este caso a una disposición natural de lectura que el humano puede hacer sobre alguna revista o puede hacer sobre algún texto o algún tipo de libro. Cuando encontramos estas matrices, a veces es mucho más complicado poder leer las palabras en diagonal, aunque este no es el caso, porque como se encuentra con color, la mente la asocia de una y puede leer la secuencia completa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no estuviese? También podemos detectar la palabra teniendo un poquito de concentración hacia la parte de arriba, inclusive si se encuentra en sentido inverso. Fíjate de esta palabra toro, tanto tigre que se encuentra acá, vamos a ponerla, y toro que se encuentra acá. Estas dos palabras se encuentran de manera directa, es decir, de abajo hacia arriba, que es fácilmente consumible en una matriz que está empezando en la parte izquierda y termina en la parte derecha, y posteriormente vamos a empezar con una que es un poco más complicada, que también se encuentra en diagonal, que va a arrancar de derecha a izquierda, pero va a arrancar de abajo hacia arriba. Vamos a estar subiendo, entonces es mucho más difícil hacerlo. Y es más complicado llevar este tipo de modelos a la práctica en una matriz de valores para poder detectar estos textos o estos strings tal cual como nos los están pasando en este rango de celdas para ir devolviendo si está o no está la palabra y devolver la línea completa. Porque si ya es difícil leerlas en una matriz mucho más grande, en diagonal, en sentido inverso, es decir, de abajo hacia arriba en diagonal, tal cual como la palabra toro que te acabo de señalar acá, o la palabra tigre, si no se encontrasen coloreadas o si no se encontrasen resaltadas, fíjate que resulta mucho más difícil verlas y mucho más difícil poder plantear un modelo matemático. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que esto está en la práctica. Siempre que encuentres un tipo de modelo que te llame la atención y te interese, resuélvelo, intenta resolverlo, practica mucho con lo que estás viendo en los tutoriales, abstrae el conocimiento, forma tus bases y tus conceptos matemáticos precisos y forma tu base intelectual que te va a permitir solucionar cualquier tipo de problemas a través de esa formación de los conceptos técnicos, matemáticos posiblemente, que son esenciales para poder analizar datos en esta era de la información, en esta era en donde hay más datos que analistas de datos en el mundo. Hay muchísimos datos y no sabemos analizarla. Antes había la misma cantidad de datos, posiblemente no, porque no habían tantos medios informáticos, pero ahora sí que los hay.
Entonces necesitamos tener fundamentos para poder desarrollar cualquier tipo de problema, y los fundamentos de matrices en sistemas informáticos es esencial, es bastante esencial que lo hagamos. O bastante esencial trabajar con matrices en sistemas informáticos, porque prácticamente así se forman todos los problemas informáticos, o todos los sistemas informáticos, no problemas sino sistemas informáticos, se desarrollan a partir de matrices o arrays. Recuerda que un vector es un array unidimensional, y una matriz o un array normal y convencional va a estar formado en 2 dimensiones, f por c, en donde nosotros vamos a poder movernos, y saber movernos en un array va a ser fundamental, y este tipo de ejercicios quiere demostrar eso, o quiero demostrar esto. Entonces, para ello voy a abrir con una función let, en donde voy a cargar, por ejemplo, mi matriz, que yo voy a colocar acá, o vamos a colocarle, así como esto se llama, sopa de letras. Voy a colocarle un SPL de sopa de letras, en donde voy a cargar cada uno de los valores del array, o cada uno de los valores de la 10 por 10, como te lo mostré al principio. Esto es una 10F por 10C. Yo siempre leo primero las filas, porque en álgebra lineal siempre se leen primero las filas. Una M por N, donde la M son las filas y la N las columnas. Pero para hacerlo mucho más práctico en Excel, yo le digo una 10F por 10C o una F por C, que son filas por columnas, y es mucho más fácil recordarlo en donde nosotros estamos trabajando, que es en la hoja de cálculo. Tengo una matriz 10F por 10C, en donde estoy conteniendo un conjunto de letras en mayúsculas que en algún tipo de orden va a contener las palabras que allí se encuentran resaltadas, que a su vez también se encuentran dentro de esta otra columna. La vamos a cargar dentro del nombre SPL, y fíjate que si lo devuelvo y lo devuelvo con control enter, pues obviamente ahí voy a devolver la misma matriz, o estoy devolviendo la misma matriz como resultado, en un rango de desbordamiento 10 por 10 también. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo? Siempre que vaya a trabajar con una matriz, o siempre que tú o cualquier persona vaya a trabajar con una matriz, siempre lo primero que tú tienes que hacer, siempre es saber la dimensión, el tamaño de la dimensión con las que vas a trabajar. Si es una cuadrada no hay ningún problema, porque la misma cantidad de valores de una dimensión, al ser cuadrada, va a ser igual al mismo tamaño de la otra dimensión. Yo puedo detectar cuántas filas tiene una matriz, y si me dicen que la matriz es cuadrada, pues ya sé que las columnas o la dimensión de columnas de esa matriz van a ser iguales. Entonces, calcular las filas o las columnas van a ser que yo pueda determinar la cantidad de elementos que caben en una dimensión de una bidimensional, o una matriz M por N, o una matriz de filas por columnas, en donde yo puedo capturar, por ejemplo, las filas, fíjate, con una función llamada filas, en donde yo simplemente, aquí en el argumento llamado matriz de la función, yo pase el nombre que hace referencia a todo el rango. Y lo que va a hacer la función es contar cada una de las filas, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, o la cantidad de filas que tenga. Simplemente basta con pasar la matriz SPL, y la función filas va a entregar el resultado correcto. También lo puedo hacer por columnas, claro que sí. Yo puedo utilizar la función columnas y lograr el mismo resultado. ¿Cuántas columnas tiene esta cuadrada? Esta cuadrada también va a tener la misma cantidad de filas. Entonces, al evaluar con enter, estoy devolviendo el valor de 10 como resultado. Y ya me permite a mí conocer, en este caso, cuántos valores va a tener cada dimensión. Si no fuese el caso de que tuviese la misma dimensión, entonces utilizaba a la función columnas y detectaba de la matriz de sopa de letras cuántas columnas, por ejemplo, a través de un apilamiento en vertical, para que coloque una a la izquierda y una a la derecha, voy a determinar cuántas filas tengo y cuántas columnas tengo dentro de la matriz, para poder detectar, en este caso en vertical, perdón, arriba hacia abajo, apilar en horizontal, izquierda a derecha, cuántas voy a tener en filas y cuántas voy a tener en columnas, y puedo saber las 2 dimensiones, puedo tener idea de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que va a tener la matriz. De momento, como es una cuadrada y la sopa de letras se encuentra ajustada a filas o se encuentra ajustada a columnas, voy a utilizar únicamente una dimensión calculada con la función filas y guardada dentro del nombre llamado filas, para poder detectar cuántas filas o cuántos elementos caben en la fila, y con eso yo puedo determinar cuántos elementos van a caber en la dimensión opuesta, que van a ser las columnas.
¿Qué me permite esto? Me permite crear ahora secuencias. El segundo paso que tienes que hacer para poder iterar o poder trabajar con arrays, y no estoy hablando de un vector, que es lo que vamos a crear, obviamente, es crear un vector. Entonces, el segundo paso que tú tienes que hacer para poder trabajar con arrays bidimensionales que tengan una f por c o que tengan una n por m, en donde las n son las filas, la m las columnas, o una m por n, no importa cuál. Yo siempre determino primero las filas, que es lo más lógico, es poder crear esos vectores, que es el mismo array, un mismo array pero unidimensional, que va a determinar la cantidad de elementos con índices para detectar cada uno de los valores, bien sea en una columna en múltiples filas, una columna a favor de las filas, en donde voy a contener todas las filas en una sola columna, o un conjunto de columnas en una sola fila. Es decir, una sola fila a favor de la otra dimensión, que en este caso vienen siendo las columnas. Para ello, imagínate que voy a crear una secuencia por filas, en donde utilizo la típica, la función secuencia, que nos permite a nosotros crear secuencias con un número, bien sea que lo pasemos por el parámetro llamado columnas o bien por el parámetro llamado filas. Yo quiero crear una secuencia por filas que me permita detectar dentro del array o dentro de la matriz, con un índice, identificar cada una de las filas dentro de ese array. Entonces, para ello, pues simplemente voy a cargarlo dentro de un nombre que se llame sf de secuencia de filas, la función secuencia, y en el parámetro o argumento llamado filas voy a pasar el valor entero que va a representar la dimensión, y al momento de imprimirlo, fíjate que lo que yo estoy haciendo es identificar con un índice la fila número 1, con otro índice la fila número 2, con otro índice la fila número 3, puntos suspensivos, y con el último índice, pues el último índice del array o el último índice de la matriz. En consecuencia, esto lo que nos permite a nosotros es iterar con funciones de iteración, con un reduce, con un scan, con un map, con un by row, con un by call, con las funciones de iteración. Nos permite ir iterando cada una de las filas para hacer algo con ellas, y a lo mismo con columnas. Como necesitamos validar dentro de la sopa de letras cualquier palabra que se encuentre distribuida en una fila, por ejemplo como vaca o jirafa o Rafael, y también necesitamos validar por columnas las que se encuentren en una columna o bien en otra columna, y también las de diagonales, en donde vamos a crearlas a partir de ecuaciones matemáticas. Necesitamos también crear una matriz por columnas. Entonces no vamos de pronto a utilizar la función secuencia por columnas, aunque es lo más lógico y es lo más entendible. Puedo utilizar aquí a una función secuencia, en donde yo no utilice el argumento llamado filas, sino el argumento llamado columnas o el parámetro llamado columnas, y pase la cantidad de filas, porque al yo entender que en este ejercicio las filas o el número de 10 están identificando las dos dimensiones del array, tanto por filas como por columnas, yo puedo pasar en la parte de columnas el mismo número entero que estoy creando con la función filas, porque la matriz es cuadrada. Y del mismo modo creo una secuencia por columnas que me permita identificar cada una de las columnas dentro del array. Por ejemplo, columna número 1, columna número 2, columna número 3, o etcétera, etcétera, hasta la columna número 10, y me permita a mí identificar cada una de las columnas para trabajar con ella. Inclusive no puedo utilizar ni siquiera la función secuencia, utilizo una función llamada en fila, que es mucho más corta y más fácil de entender y más rápida que la función secuencia, porque al no crear una iteración, sino simplemente cambiar el ordenamiento o disposición de una matriz en una fórmula muy grande, resulta extremadamente útil la función en fila en vez de utilizar otra función secuencia, porque la función secuencia básicamente lo que está haciendo es una nueva disposición a través de un barrido o a través de una iteración continua para formar una nueva matriz por columnas, y resulta mucho más costoso hacerlo dentro del procesador del computador, porque está iterando en cada uno de los elementos, en cada posición, con un nuevo valor entero que yo le voy a pasar. En cambio, si yo utilizo esta nueva función llamada en fila, lo que hace es cambiar la disposición y no crear una matriz nueva por iteración, sino crea una matriz nueva por ajuste o por disposición y no por iteración. Entonces resulta ser mucho más rápida la función en fila que la función secuencia, solo en fórmulas muy grandes o con datos que sean bastante
grandes o volúmenes de datos bastante altos, en donde se ve el resultado. Así que aquí es indiferente crearlo con la función secuencia, la función en fila. Sin embargo, lo voy a hacer con la función en fila para tenerlo como punto de partida, en donde yo puedo tomar la secuencia de filas y lo que está haciendo con la secuencia de filas, que voy a imprimir de momento, para que entendamos qué hace la función en filas, es tomar esta secuencia en múltiples filas en una sola columna y llevarla a una matriz que se encuentra en una sola fila en múltiples columnas. Es lo que está haciendo la función en fila. Toma esta matriz y por disposición, no por iteración, devuelve otra matriz o cambia la disposición de una matriz, ni siquiera utilizar la función transponer que trabaja sobre cuadradas o bien sobre rectangulares. Esto que nosotros tenemos acá es un vector y el vector lo podemos cambiar de posición o de tamaño con la función en fila, en donde por ejemplo nosotros tomemos la fila de valores y la cambiamos de posición por disposición y no por iteración y vayamos generando esos índices que nos permitan a nosotros identificar cada uno de los valores dentro de la matriz. Fíjate que ahora lo que yo estoy haciendo con la función en fila es devolver los mismos índices para la columna que estaba devolviendo con la función secuencia. Y esto está bien, es completamente válido, solo que resulta que a través de la experiencia es mucho menos costoso para el procesador hacerlo con esta función. ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Qué puedo hacer con esta matriz? Fíjate, lo que prácticamente tenemos es que si yo cruzo la matriz de filas, esta matriz que está identificando cada uno de los índices para cada una de las filas del array y por ejemplo le concateno un guión, vamos a concatenarle un guión que siempre es el ejemplo que encuentro más útil al momento de explicar estas dos secuencias y cruzarlas. Cuando yo cruzo una secuencia de filas con una secuencia de columnas, básicamente lo que estoy logrando es identificar cada una de las filas con el índice que se encuentra antes del guión, porque fue lo que yo coloqué acá. Antes del guión, este sería el guión, antes del guión estoy colocando la secuencia de filas y después del guión estoy colocando la secuencia de columnas. Entonces fíjate que antes del guión, este sería el guión, antes del guión estoy ubicando la secuencia de filas y fíjate que todo siempre va a ser 1 porque estoy identificando la fila número 1. Siempre antes del guión me va a servir para identificar la fila. Imagínate que esté, por ejemplo, en la fila número 5. Fíjate que siempre voy a tener el valor de 5, el valor de 5, el valor de 5. Estoy identificando en este cruce por repetición utilizando la disposición de la matriz por columnas para repetir sobre toda la fila cada uno de los valores de fila solo con esa concatenación, solo haciendo ese juego de concatenación. Y lo mismo ocurre para las columnas. Voy a hacer aquí un borrado, vuelvo y abro acá el selector. Y lo mismo ocurre con las columnas. Imagínate que yo tenga esta columna acá seleccionada, que tenga esta columna seleccionada en donde el valor de la columna siempre va a ser constante, siempre va a ser el mismo. Y ¿cómo logré yo repetir tantas veces la columna si yo lo único que tenía era una sola columna en donde estaba ubicando cada valor de índice de la fila, en donde estaba ubicando en cada una de las filas el valor de índice, utilizando la secuencia opuesta? Entonces lo que hice fue lograr una repetición. Por cada repetición de fila utilizaba la misma disposición de columna para repetirla. Y la estaba generando y estaba ahora identificando con esta matriz cuadrada cada uno de los valores, tanto de fila por columna, en la misma matriz, con la misma dimensión de la raíz de entrada para identificar cada una de las letras. Imagínate que quiero identificar la R de Rafael. Yo sé que se va a encontrar en el índice de fila número 8 y columna número 4. Ahí va a arrancar. Es mucho más fácil. Bien, con esto, que es básicamente la explicación de cómo formar secuencias o cómo armar las secuencias y con concatenación, cómo hacer la repetición de cada una de ellas. Ahora vamos a tratar de identificar tanto las filas horizontales, inversas o directas, que a lo último lo vamos a solucionar, y luego las diagonales, que es un poco más complicado. De hecho, permítame mostrarles cómo se hace. Entonces voy a abrir un paréntesis, fíjate que hice aquí un salto de línea, estoy en el cálculo de la función let, oprimo al enter, voy a bajar esto una lineacita hasta acá, o no lo voy a bajar para que nos dé chance de mirar toda la matriz aquí, porque si no me la robo.
Y voy a llevar esto hacia arriba y fíjate que aquí en la parte de abajo voy a abrir un paréntesis para jugar con la secuencia de filas, voy a crear una suma y cierro la función let, es decir, aquí voy a jugar con la secuencia de filas y aquí voy a jugar con la secuencia de columnas. Coloco la secuencia de filas, que sería este nombre, y acá voy a colocar la secuencia de columnas, que sería este otro nombre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera utilizar o identificar únicamente todas las filas dentro del array, pero quisiera hacerlo de manera cuadrada y no solo crear una columna que tenga columna 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de arriba hacia abajo? Entonces yo puedo anular a partir de esta suma y un producto multiplicando por 0 para anular la dimensión de columnas en donde la voy a transformar todo en 0 y al sumarla con cada una de las secuencias lo que voy a lograr es imprimir los números del 1 al 10 por filas de tal manera de que se repita únicamente la fila en cada una de las dimensiones de la columna que acabo de anular con el valor de 0 y que no están apareciendo como resultado, pero que me están sirviendo como patrón para repetirlas en cada una de las columnas, porque de no hacerlo así y utilizar únicamente la secuencia de filas, pues obviamente esto me iba a mostrar el resultado en una sola columna en múltiples filas, pero solo una columna. Entonces, al utilizarla y anularla, lo que estoy logrando es utilizar esta, digamos, como auxiliar para poder generar en múltiples columnas todos los valores de fila que yo quiero repetir. Y si tú te das cuenta, lo que estoy haciendo es identificando la fila número 1, identificando la fila número 2, etc. Y aunque suene bastante obvio, esto es lo que yo quiero lograr, o al menos lo que quiero lograr. Fíjate que estoy aquí en la número 8 y dentro de la número 8 yo voy a ubicar dos palabras, tanto jirafa como Rafael. En la número 7 voy a ubicar en estas 4 celdas de 7, voy a ubicar esta disposición que trae la palabra vaca. Y así puedo sacarlas. ¿Y cómo hago yo para hacerlas o ahora para colocarlas al contrario? Es decir, enumerar las columnas y no las filas, anulando en este caso la secuencia de filas, multiplicando por el valor de 0 y hago lo opuesto. Utilizo como punto de apoyo la secuencia de filas que estoy multiplicando por 0 y al resolverla con la suma solo la utilizo de soporte como una columna vertebral que me permite utilizar solamente la secuencia de columnas para mostrarla como resultado, en donde yo voy a ubicar la fila o la columna, perdón, que va a contener la palabra mono o bien la otra columna 10 que va a contener la palabra león. Las diagonales son un poco más complicadas, aunque tampoco es que sean cosa del otro mundo, simplemente es desarrollar un producto, una resta y una suma y no un producto. Por ejemplo, imagínate que quiero desarrollar una resta de la secuencia de filas, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos la secuencia de columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a sumar voy a restar 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0. Es decir, fila 5 menos columna 5, 0. Creo una diagonal de ceros y luego voy a crear números negativos hacia arriba al intentar restar 1 de la fila menos 2 de la columna, creo con menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, y creo una matriz de diferencias en donde estoy creando una diagonal que va a tener precisamente estos 10 elementos seleccionados, fíjate acá 10 elementos seleccionados con el valor de 0. Y voy a tener diagonales también que me van a permitir con un número identificar, por ejemplo, en este caso más palabras. Imagínate que toro yo lo tengo acá en esta diagonal, aquí, no acá, aquí en esta diagonal. Yo tengo, en la diagonal de menos 1 yo tengo una palabra dispuesta o un conjunto de palabras donde finaliza, la tengo completa. Inclusive, ¿cómo hago para detectar la otra diagonal? Fíjate, aquí tengo solo las diagonales que están leyéndose de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pero me hacen falta las diagonales que arrancan de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, para poder detectar la palabra tigre. ¿Cómo hago esto? Pues con una suma, y al hacer la suma estoy creando una diagonal que me permite identificar en la diagonal central, no con 0, sino con 11, bonito número 11, que me permite identificar la diagonal de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, en donde voy a encontrar en la quinta 1, 2, 3, 4 y 5, en la quinta 1, 2, 3, 4 y 5, acá en la séptima,
me permite identificar la palabra tigre y ya tengo la disposición. El problema es cómo utilizo yo estas matemáticas para poder generar la matriz de salida que me están pidiendo dentro del ejercicio. Ya esto no lo necesitamos más. Voy a abrir un poquito esto o voy a hacerlo un poquito más amplio para ir desarrollando la fórmula. Y el detalle es el siguiente, el detalle es crear mediante algún tipo de agrupamiento las letras que conforman esas filas, que conforman esas columnas, que conforman esas diagonales, tanto directas como inversas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay una función dentro de Excel que me permite hacer agrupamientos o me permite hacer agrupaciones. Imagínate que yo llamo a la función agrupar por, pero antes de esto voy a utilizar ahora el opuesto de la función en fila, que está invirtiendo la secuencia de filas que se encontraba en una sola columna en múltiples filas y me la llevé a una fila con múltiples columnas, pero con una secuencia numérica. Imagínate ahora que yo utilizo la opuesta de esta función que se llama encol, si esta se llama en fila, y me coloca todo en un vector, en una sola fila en múltiples columnas. Aquí lo que voy a lograr con la función encol es llevar una matriz a una sola columna en múltiples filas. Lo voy a hacer en múltiples filas. Entonces tomo la sopa de letras y al momento de llevarla, acá, mil disculpas allí por el ruido, al momento de llevarlas e imprimirlas como resultado, vamos a ver qué pasó por aquí, encol, evalúo con enter. Fíjate que aquí lo que estoy teniendo son 100 letras. 100, una matriz de 100 letras, que sería esta misma matriz, en donde voy a tener el ordenamiento arrastrándola o escaneándola con la función encol por default a través del último argumento llamado scan by column, que es con el que trabaja la función encol, que es un escaneo que se está dando de manera predeterminada por filas. Fíjate, falso analiza por filas de manera predeterminada. Ya quiere decir escaneo por filas, que voy a tomar la primera fila y la voy a pasar a una columna, es decir, de la letra M partiendo en el punto de M y terminando en la G, y voy a empezar a tomar la primera fila y la llevo a una columna, es decir, tomo el primer vector que está por filas en múltiples columnas en una sola fila porque es un vector y lo pongo en esta columna en un vector opuesto que juega a favor de las filas en una sola columna. Luego vengo y tomo el siguiente vector de filas que empieza con la letra O y termina con la letra L y lo coloco en un vector por columna que está operando LTL. También tenemos que incluir esta. También tenemos que incluir esta otra. Fíjate que lo que estoy haciendo es escaneando por filas y llevando a columnas. Es prácticamente lo que hace la función encol, hace un escaneo, a menos de que yo quiera lo contrario, que tome primero la columna y la vaya colocando columna a columna, tanto en fila como en col escanean por filas de manera predeterminada. Fila número 1 a columnas, fila número 2 a columnas, fila número 3 a columnas, etcétera, etcétera. No te preocupes por aprenderte eso de memoria, de tanto utilizar la función. Tú vas extrayendo eso, tú vas sacando ese conocimiento, digamos, como empírico y vas formando tu propia base y ya sabes que la función encol lo que está haciendo es tomar esta matriz común y corriente o una matriz y la está llevando toda a columnas, escaneándola fila a fila y la va colocando como resultado. Quiero que imagines que esta matriz ahora que yo tengo con una 10 por 10 o una NM por M o una F por C, ahora es una sola columna. Pasé la dimensión de columnas a una sola y coloqué 100 filas o pasé todo a un montón de filas en una sola columna, jugando en la dimensión únicamente por filas, que es mucho más fácil de trabajar. Entonces voy a utilizar a una función que se llama agrupar por, que es una función nueva. Voy a colocar aquí dos espacios y en el row fields, que viene siendo el campo de filas, voy a utilizar esa ecuación matemática inicialmente para poder detectar primero la matriz por filas, que es lo que yo necesito. Esta matriz por filas para ir detectando en la lectura normal del castellano de izquierda a derecha, por ejemplo, la palabra vaca o la palabra jirafa o la palabra Rafael o la palabra oveja. Todavía las verticales no, las horizontales. ¿Cómo logro esto yo? Anulando, siempre voy a anular el parámetro
de la secuencia por columnas, multiplicando el valor de 0 y jugando únicamente con la secuencia de filas. ¿Esto qué me va a entregar como resultado? La matriz que te acabo de mostrar al principio, en donde tomo la secuencia de filas, cojo esta como columna vertebral y me apoyo en ella, anulándola para repetir tantas filas, es decir, 1, 2, 3, 4 por filas, irla repitiendo y solamente detectar las filas. Y esto nuevamente lo llevo a una columna con la función encall que voy a escanear del mismo modo, de manera predeterminada por filas, llevándolas a una sola matriz como resultado, en donde voy a tener una columna únicamente con los 100 elementos, en donde voy a tener 10 veces 1, 10 veces 2, 10 veces 3, 10 veces 4, hasta 10 veces 10. La voy a llevar a columnas y esto lo voy a pasar en el primer argumento llamado row fields. Vamos a colocarle una coma acá y en el row fields, básicamente que sería el parámetro o el campo que es el que yo quiero agrupar, que son los números que se encuentran ordenados solamente por filas, voy a pasar en los values cada una de las letras para que las agrupe por filas. Y la función que me va a permitir hacer la unión de cada una de esas letras va a ser concat. Y en el cuarto argumento, que se llama field header, lo voy a anular y le voy a decir en el quinto argumento, que se llama total depth o total de filas, le voy a decir que no quiero, ni siquiera lo voy a dejar por default porque la va creando. Fíjate que si yo no le coloco nada, por ejemplo, lo cierro acá y luego vengo y cierro, lo que voy a crear es un gran total con todas las concatenaciones, pero esta fila a mí, al fin y al cabo, no me sirve. Lo que me sirve son las primeras 10 en donde estoy haciendo toda la concatenación. Entonces es absolutamente necesario omitir el field headers porque no estoy trabajando con ninguna cabecera allí, y en el total depth le voy a colocar que no quiero total depth, y al momento de evaluarlas pues obviamente lo voy a omitir y me quedo únicamente con estas 10. Entonces voy a utilizar ahora una función de apilamiento. Vamos a colocarla en vertical, este apilamiento, en donde en la matriz número 1 voy a tomar este grow by o este agrupar por. Y en la matriz número 2, justo acá, voy a crear un segundo grow by, que no es este grow by, obviamente, es este grow by, eso no era un grow by, eso era un LED. Y lo voy a pegar y ahora voy a coger de columna vertebral la secuencia de filas y voy a jugar con la de columnas para detectar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 hasta la 10 y la entrego como resultado y hago la concatenación con un nuevo grow by, y al momento de imprimirlo lo que estoy haciendo es crear en las décimas siguientes 10 filas, o en las 10, no en las décimas, en las siguientes 10 filas una concatenación que va a arrancar por mezclar todos los caracteres que en este caso arranquen con M y terminen en P, que sería este para acá, M y termina en P, hasta G y termina en Q para la última columna, y lo mismo para filas, que no hice el análisis, de M hasta G y de P hasta Q para la fila número 10, de P hasta Q. Vientos. Ahora bien, voy a utilizar nuevamente otro grow by, control al enter y le coloco una coma para pasar al siguiente argumento, un montón de espacios, vuelvo y pego. Y voy a utilizar ahora una resta para identificar las diagonales, que en este caso hacen referencia de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Esta última de la suma es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y cuando yo hago una resta sin anular ninguna secuencia de fila ni la secuencia de columna, es decir, utilizo las dos y no utilizo el soporte o la columna vertebral de columnas o filas, como sí lo hice aquí en la parte de arriba, lo que voy a lograr es detectar mi primera diagonal que va a constituir los elementos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y fíjate que al momento de imprimirlo como resultado estoy colocando, vamos a ver qué hice por acá que no salió, agrupar por, aquí tengo este agrupar por, creo que aquí lo tengo de más, este sería que cierra hasta acá, vamos a cerrar un siguiente agrupar por, cerramos a la función LED, evaluamos con enter, efectivamente, y lo que quiero que te des cuenta es que ya no voy a formar 10 de salida, tengo que formar 19 elementos. Esta va a ser mi diagonal principal, la que voy a enumerar con los ceros, que es la que se hace con las diferencias. Tengo una diagonal principal, luego tengo una diagonal. Aquí voy a tener 2 diagonales, tengo 3 diagonales, 4 diagonales que se están formando, 5 diagonales,
6 diagonales, 7 diagonales, 8 diagonales, 9 diagonales. 9 diagonales en total. La última también saldría una última diagonal. Por tanto, serían 19 diagonales y me tienen que salir 19 elementos con números negativos. Arrancando en esta diagonal principal con la letra de G, que es el del menor valor, que es la que da la menor diferencia de menos 9, luego empiezan a dar diferencias mucho más grandes que están acercándose al 0 o mayores que se acercan al 0 y por tanto vamos a tomar la diagonal hacia ese lado en la disposición de ordenamiento que está haciendo agrupar porque lo hace de manera ascendente y voy a arrancar con esta G y voy a terminar con esta P y lo voy a ver aquí como resultado. Arranco con la G y termino con la P porque aunque la diagonal sea de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, lo hago inversamente porque el valor negativo menor o el que está más alejado por el grow by y que está ordenando de manera ascendente viene siendo el que se arma en esta fila y en esta columna. ¿Con qué valor? Con el valor de menos 9, el que está más alejado. Y luego empiezo a hacer una descendente hasta llegar al punto medio, es decir, me estoy acercando más al punto medio y luego ya me empiezo a alejar. En toda regla, esto es una matriz que está ascendiendo, arranca en un número menor, muy alejado del punto medio y estoy alejándome del punto medio o del punto central, pero hacia el otro lado, como en un plano cartesiano. Y estoy haciendo la mezcla de las diagonales y fíjate, vamos a darle a esto un poquito más de tamaño o dejémoslo aquí para luego colocarlo acá. Y fíjate que estoy colocando esas concatenaciones con la función grow by, en donde esta va a ser la diagonal principal y ahí posiblemente puede haber alguna palabra. Entonces, vamos a verificar en esta diagonal de arriba hacia abajo, fíjate, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tal cual como lo tenemos acá, la palabra, por ejemplo, toro. Y fíjate que esta palabra que yo tengo dentro de la celda, que voy a seleccionar para guiarme, se encuentra invertida. Voy a arrancar con un carácter de T y voy a terminar con un carácter de O. Y la estoy leyendo en sentido inverso, T-O-R-O, y yo tengo que invertir la cadena, es decir, tengo que crear una copia para esa palabra para poder encontrar la palabra en el castellano, porque así no la va a entender Excel en el sistema informático y tengo que revertir la cadena para poder encontrarla a lo último. Sin embargo, voy a seguir jugando con el último grow by para poder generar la siguiente matriz que va a contener la otra diagonal que se va a formar con la suma. Voy a darle un poquito más de enter acá o un poquito más de espacio, pego con control B, voy a hacer ahora la suma, pero no utilizo como soporte la columna, que era la que tenía la copia de aquí arriba, la pegué, entonces utilizo ahora una suma, que es básicamente esto, y estoy detectando diagonales que están arrancando en la parte superior y terminando en la parte inferior, leídas, en este caso, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero estoy colocando estas otras diagonales, al menos yo puedo decir de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, o puedo hacer lo opuesto haciendo la inversión de la matriz. Para detectar cuál palabra, por ejemplo, tigre, por ejemplo, pato, así puede darse. Entonces nosotros buscamos tigre a ver cómo se encuentra y, por ejemplo, pato. Y la entregamos como resultado mediante el concat, que es la función que está agrupando cada uno de los números con sus correspondientes letras, y al momento de evaluar con enter voy a tener otras 19 diagonales que están arrancando justo en la letra M, porque haciendo ascender la matriz con el grow by en el número que está más alejado del 0 y empezando a ascender, pasando por el punto medio de la diagonal, voy a arrancar con el número de 2 y a terminar con el número de 20. O en otras palabras, es arrancar con el carácter de la M y terminar con el carácter de la Q. Y aquí lo voy a encontrar, fíjate, arranco justo en el menor valor, ascendiendo, que es lo que hace grow by por default, asciende la matriz o la pone de manera ascendente y voy a terminar con la Q teniendo 19 elementos que van a formar las 19 diagonales y ahí voy a encontrar, por ejemplo, la palabra pato o la palabra tigre. Vamos a ver si se encuentra la palabra tigre y la palabra pato. Fíjate que tiene un orden directo y tiene un orden inverso. Entonces, si yo intento buscar acá la palabra pato, vamos a buscarla, fíjate que se encuentra de manera directa. Voy a seleccionarla por ti para que la veas, esta palabra pato. Vamos a arrancar con la P y terminamos con la O y la podemos leer, pero por ejemplo tigre, que la estamos viendo acá, fíjate que tigre está arrancando con la T y estamos terminando con la E y tenemos que hacer una inversión de la matriz. Es decir, ¿cuántos valores está entregando esto como resultado? Está entregando una columna
con 58 valores. Dos matrices de 19 por 2 me da 38 más 20, 58. Y ahí las tenemos. Serían 58 elementos. ¿Esta columna para qué me sirve? Para nada. Esta columna no es útil en este momento. Entonces yo la puedo quitar. Puedo agarrar aquí y decirle a través de un nombre que se llame, por ejemplo, palabras directas. Vamos a colocarle pedir, que sería palabras directas. Voy a utilizar a la función tomar y a partir de esta función voy a consumir la matriz y voy a tomar por columnas, que sería el siguiente argumento. Estoy justo acá, el valor de -1 para que tome una columna de derecha a izquierda y me quede únicamente con las letras. Fíjate en este punto, esto se llama, en este caso, pedir palabras directas. Voy a imprimirla, pedir, y evalúo con Enter y ya tengo una sola columna que va a tener todas las palabras, pero todavía no las va a contener todas, las contiene directas o inversas y las va a contener todas en una matriz de 58 elementos que al multiplicarla me daría una matriz de 116 elementos con todas las letras invertidas. Entonces, para invertirlas, ¿cómo podemos hacerlo? Fíjate, voy a tomar, por ejemplo, la palabra tigre como punto de partida para hacer una inversión de esta matriz. Voy a hacerla justo acá, enfrente de esta palabra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que la mayor cantidad de elementos que va a tener cualquier conjunto de caracteres que están formando posiblemente una palabra son el valor de 10? Imagínate que yo lo tengo allá guardado dentro de la fórmula con la dimensión de filas que van a ser de 10 que capturé al principio de la fórmula. Entonces voy a utilizar una secuencia que esté ordenada por columnas con estos 10 elementos de tal manera de volverla a recuperar y armarla y traerla y a partir de ella utilizar la función extrae, o antes de utilizar a la función extrae invierto la secuencia. Estoy arrancando con el número de 1 y terminando con el número de 10. ¿Cómo hago para invertir esta secuencia? 10 menos cada uno de los valores de la secuencia. 10 menos 1, 9, 10 menos 2, 8, 10 menos 3, 7, es decir, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y si agarro y 0, ¿y qué pasa si le sumo 1? Recupero la matriz de manera invertida. Ya lo habíamos visto en otros videos de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos con esta hoja de cálculo. Y estoy generando una matriz de tipo invertida en donde la puedo utilizar dentro de la función extrae para tomar cada uno de estos caracteres y en estas posiciones iniciales irlos extrayendo. Es decir, tómate el 10º carácter que no existe, se va a traer un vacío, tómate el 9º, el 8º, el 7º, el 6º, el 5º, el 4 y colócalo en el orden natural que yo tengo de lectura, que va a ser de izquierda a derecha, y en cada una de esas posiciones tráete el valor o el carácter que corresponda a un solo dígito en esa posición y posteriormente ejecuta un concat, que es un concatenamiento para entregarla en una sola celda, que ahora sí yo pueda leer e interpretar a partir de una fórmula de texteo en donde yo pueda ver la palabra tigre en conjunto con el otro carácter faltante que dice que eso no es tigre, sino es tigrei, pero pues ahí dice tigre, para mí dice tigre en la asociación mental que yo hago de este string o de esta cadena. Bien, entonces para ello básicamente lo que voy a hacer es invertir la matriz. ¿Y cómo hago para invertir la matriz por columna? Es decir, voy a crear una matriz invertida que utilice a la función byRow para que consuma esta matriz de entrada que va a tener 58 filas con puras cadenas de texto. Por ejemplo, en el array voy a colocar la matriz directa de palabras, que es el pedir, y en la función creo el lambda. En la función creo el lambda y en el parámetro del lambda voy a crear la fila. Le voy a colocar f de fila para no confundirla con esta otra f de fila. Y aquí va a llegar cargado cada uno de los strings o cada una de las cadenas de texto que se van a cargar dentro de este parámetro de fila, que me va a servir como insumo para poder reversar cada una de las cadenas y crear una matriz nueva. Y para ello utilizo a la función concat, posteriormente utilizo a la función extrae, tomo el texto que viene cargado dentro de la fila y posteriormente creo una secuencia, pero la secuencia ya está dada por columnas. Fíjate que es el en fila de la función secuencia por filas. Y tomo la secuencia por columnas y antes de hacerlo le resto la cantidad de filas
que en este caso es el valor de 10, y al resultado le sumo una unidad, y esto lo paso dentro de la posición inicial. ¿Esto qué va a entregar como resultado? 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, 10 menos 10, y obtengo una matriz que va a tener 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y si le sumo 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Invierto la matriz. Cada una de esas posiciones iniciales, con la función extrae, en cada una de estas cadenas de texto, extráete un solo carácter, y después de que obtenga esa matriz, concaténelo y forme una matriz invertida. Cierro lambda, cierro by row y posteriormente imprimo a la matriz de invertida. De hecho, vamos a verlo un poquito mejor. Voy a bajar esto otro poquito, y aquí con una nueva fila voy a utilizar a la función apilar en vertical, apilar en horizontal, y voy a tomar la matriz directa, que es el pedir, y luego utilizo la matriz invertida, evalúo con enter, y básicamente lo que estoy haciendo es que aquí tengo la matriz directa tal cual como la formé con esos grow by o con esos agrupar por, y aquí estoy invirtiendo la matriz. Arranco en G, que sería el último carácter, y termino en M, que sería el primer carácter en la matriz que está justo en el frente. Ahora bien, utilizo aquí un apilamiento en vertical para poder entregarlas ahora como una matriz que va a tener 116 elementos, y es lo que estamos obteniendo, 116 elementos después de hacer todo el tratamiento de concatenación y el posible o la posible búsqueda de las palabras dentro del array. Entonces lo vamos a colocar acá dentro de un nombre nuevo que se llame, por ejemplo, completo de palabras, C de palabras. Lo vamos a colocar un CPAL, que sería el completo de las palabras, o palabras completas, en donde yo las voy a encontrar, y va a ser esta concatenación o este apilamiento de las palabras directas y las palabras invertidas, y posteriormente ahora sí voy a hacer la búsqueda. ¿Qué tengo que devolver yo? Si la palabra vaca se encuentra dentro de todas esas cadenas, si la palabra toro se encuentra, Rafael, jirafa, pato, león, tigre, mono, oveja y todas las que yo encuentre. Para ello voy a utilizar una función de búsqueda y referencia, y la función de búsqueda y referencia predilecta es la función buscar x, el valor buscado que voy a intentar buscar dentro de todas estas cadenas. Van a ser palabras que están inmersas dentro de otro texto, dentro de otro string, tanto por la izquierda como por la derecha. Cualquier texto que se encuentre por la izquierda y cualquier texto que se encuentre por la derecha va a contener la palabra que yo voy a buscar, susceptible de barrerla con la función buscar x. Estos fragmentos que se encuentran en los extremos de cada uno de los strings que aparecen allí en la pantalla, yo los puedo utilizar como caracteres comodín para que representen uno o varios caracteres, o inclusive nulos. Este fragmento, al representarlo con un asterisco, que es un carácter comodín, yo lo puedo reemplazar luego por un vacío, lo saco, lo extraigo, lo dejo nulo. Así que puedo tener la palabra sensible de búsqueda, y aquí a lo último hago exactamente lo mismo con otro carácter comodín. Total, utilizo el carácter comodín al principio, por ejemplo, asterisco, y luego coloco acá vaca. Mil disculpas allí por el pito de afuera del carro. Siempre suenan los domingos y todos los días. Voy a colocar aquí otro carácter y coloco el asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? Que voy a encontrar tanta cantidad de caracteres antes de la palabra que es sensible a la cadena de texto que la contenga. Entonces el carácter comodín puede representar cualquier conjunto de caracteres que va a oscilar desde 0 caracteres hasta el conjunto que sea, hasta el conjunto que lo haga. Puede ser una letra o puede ser 5 o 6 letras dependiendo de la palabra, y lo mismo al final. La matriz de búsqueda, ¿quién va a ser? La matriz de búsqueda va a ser el conjunto de palabras completas, es decir, el PCAL o el PACL, que sería el conjunto de palabras, así, palabras completas, va a ser la matriz de búsqueda. Y la matriz de vuelta, ¿qué va a ser? La matriz de vuelta va a ser una concatenación de la palabra oye si se encuentra en conjunto con un guión, y con una concatenación vuelvo y coloco las palabras completas para que se asocie con la línea donde yo la estoy encontrando. Si no se encuentra, pues simplemente coloca no está. Y el modo de coincidencia es caracteres comodín, porque estamos buscando con él, estamos buscando ayudados del carácter comodín. Fíjate que al momento de cerrar, pues básicamente
Vaca se encuentra en una línea en donde estamos arrancando con un BO, ahí está, luego sigue vaca, YPV, y aquí tenemos el YPV. Podemos quitar este conjunto de caracteres que sobran de esta palabra. Claro que sí, podemos hacer la iteración sustitución donde no se encuentra y anulamos todo, pero quiero corroborar en qué línea se encuentra y si está devolviendo la línea donde yo también la encontré. Fíjate, aquí también la estamos encontrando, o al menos estamos detectándola. Jirafa se encuentra en la misma línea donde se encuentra Rafael, por tanto tiene que ser la misma respuesta y lo entregamos. Jirafa y Rafael lo estamos obteniendo y se encuentra dentro de la sopa de letras. Sí se encuentra dentro de la sopa de letras. Imagínate que yo no coloque mono, sino coloque, por ejemplo, mona, y mona no se encuentra. Entonces el resultado, al no encontrar mono de manera exacta, como una secuencia continua de caracteres, obviamente devuelve el valor de no. Pero si yo coloco, por ejemplo, mono, como estaba en un principio, entonces sí lo está encontrando. Bien, entonces, esta es la fórmula que les quería mostrar, dilucidada paso a paso, como se va formando a partir de conceptos matemáticos, de conceptos de matemática clásica normales, comunes y corriente. Este -1 es del tomar, creo que sí es del tomar, vamos a ver, filas, columnas, sí es del tomar. Y estamos devolviendo la respuesta tal cual, el modelo como nosotros le requerimos. Una sopa de letras de día de domingo que nos permite a nosotros entrenar la lógica y nos permite a nosotros entrenar todo el conjunto de conceptos que tenemos como base o como piso para poder solucionar cualquier problema. Y es completamente válido y quizás pueda resumirse mucho más al utilizar el agrupar por de una sola vez con un lambda dando vueltas, pero de manera pedagógica es el ciclo, lo que se hace, el ciclo o la continuidad de pasos lógicos que tienen que desempeñarse dentro de la fórmula de manera independiente para ir formando cada uno de los pasos hasta encontrar el resultado y hasta encontrar la respuesta. Hay que hacer entrenamiento, tienes que practicar mucho. Igual todos los días resuelve un problema, todos los días entiende un problema, abstrae la información, abstrae primero el modelo, intenta resolverlo. Sin utilizar fórmulas, intenta resolverlo lógicamente paso a paso. Tengo que sacar, tengo que tomar, tengo que voltear, tengo que girar, tengo que iterar, tengo que hacer cualquier paso sin involucrar funciones. Y después dice, ¿qué función me sirve para esto? Y al hacer ese análisis, el uso de las funciones va a quedar inmerso en tu lógica para cuando se te presente un problema similar, lo puedas resolver sin problema o hacer mezclas de ese conocimiento uno a uno para resolver cualquier tipo de problema. Un abrazo grande hasta la distancia. Como siempre digo, mis amigos, un abrazo y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Chao.